Saludos hermanos, bienvenidos a tu canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos, hoy en Uruguay. Muy bien, en el video pasado vimos un poco la tabla de las dignidades y cómo esta se utilizaba para el cálculo del Almuten, que es un planeta fundamental en el camino de la vida. Ahora, voy a expresar un poco más ampliamente la utilidad de la tabla de dignidades. Eh, por supuesto que es algo vinculado a la tradición, pero que es enormemente aplicable, válido y poderoso. Yo considero que es muy difícil hacer una interpretación de cómo se manifiesta la naturaleza del planeta o el potencial del planeta sin conocer las dignidades esenciales. La astrología moderna tiende a generalizar, tiende a sacar conclusiones bajo la determinación universal, que es general, como bien la dice Morin de Villafranche, pero debemos de conocer las dignidades esenciales. Entonces en este video vamos a ver unas diferentes ópticas y aplicaciones de estas dignidades esenciales, que son indispensables para la interpretación del esquema astrológico, por supuesto. Bien, antes de avanzar, como siempre, quiero invitarlos. El próximo jueves 15 de agosto, vamos a comenzar un curso que tendrán 16 clases y se va a basar en develar, ¿no? Develar los arquetipos de los 22 arcanos mayores del tarot. Es decir, estamos acostumbrados a ver cursos donde hay recetas, donde hay cuando sale una carta quiere decir esto, quiere decir aquello. Bueno, en realidad tanto la astrología como cualquiera de las mancias y el tarot es la conexión de quien realiza, de quien tira las cartas o es el lector astrológico, la conexión. Y es la capacidad de interpretar individualmente. No hay una receta para cada factor interpretativo, debido a que ella se va a acoplar a quien haga la pregunta y al proceso individual de cada persona. Por lo tanto, es indispensable conocer los arquetipos. El arquetipo es esa imagen, ¿qué es lo que está mostrando? ¿Qué es lo que está mostrando en su esencia, en su condición prístima? Son 22 cartas que muestran procesos importantísimos en el camino de la vida, de la evolución, pero que para cada individuo le va a mostrar una interpretación acoplada a lo que necesite. Entonces, esa va a ser un poco la óptica, ¿no? No es un curso como tal, es un curso de mayor profundidad que sirve para las personas que quieren comenzar desde cero, para los que ya conocen el tarot, puede ser de enriquecimiento. Si estás interesado, va a ser todos los jueves a la de 15 a 16:30 de Uruguay. Para ti depende de tu país, pero quien no pueda participar en directo tiene la posibilidad de participar en diferido. Así que si estás interesado, aquí está mi correo electrónico, también está pasando por el cintillo, escríbeme y te envío toda la información y un poco el temario que vamos a ver. Muy bien, también quiero invitarlos, como siempre, que estamos realizando tertulias astrológicas. Esta tertulia, si mal no recuerdo, va a ser el domingo 11, si no hay inconvenientes, el domingo 11 de agosto, a partir de las 3 de la tarde de Uruguay. Para ti depende del país. Allí quien quiera participar es en directo, se expresa por YouTube. Allí hacen preguntas, dudas astrológicas, fundamentalmente en el aspecto interpretativo, vinculado a la docencia, vinculado a las técnicas astrológicas. Cualquier pregunta astrológica se puede realizar ahí. El que quiera participar también puede exponer su carta y hacer alguna pregunta sobre su carta, fundamentalmente desde el punto de vista didáctico educativo. Bien, también si quieres participar puedes inscribirme en mi correo electrónico, aquí están mis redes y mi correo electrónico fernando.roverano@gmail.com. Me puedes escribir esa misma semana, yo suelo anotar la misma semana antes de la tertulia. Bien, muy bien, dicho esto, avancemos. En el video anterior expusimos la tabla de dignidades esenciales
aclaro que hay algunas diferencias en función de autores. Yo utilizo esta tabla, que es la conocida que utilizaba Doroteo, donde están implícitos los términos egipcios, ya que también existe la tabla de Ptolomeo, donde los términos cambian y la triplicidad también cambia un poco en el elemento agua. Yo utilizo esto, hay bastante consenso en estos términos. Bien, en estos términos astrológicos me refiero. Ya explicamos en diferentes oportunidades que no son puntos que se le dan, sino son dignidades, digamos así, que adquieren los planetas en estos lugares. Entonces, allí tienen diferentes aplicaciones. La que más conocemos, ¿sí? Primero la regencia y la exaltación, que se utiliza un poco en la astrología evolutiva, moderna. Algunos no la utilizan, pero sí. Y su contraparte, exilio y caída o detrimento y caída. Y lo más utilizado es cuando el planeta ocupa ese signo. Es decir, Marte rige Aries. Cuando Marte está en Aries se encuentra en su lugar de regencia, por lo tanto está en su máxima dignidad. El Sol se exalta en Aries. Cuando el Sol está en Aries, ya explicamos esto de diurno-nocturno y de los grados, no lo voy a volver a repetir. Cuando el Sol está en Aries, se exalta en Aries, por lo tanto es un lugar donde potencia su energía, ¿no? Cuando Venus está en Tauro, rige Tauro, por lo tanto expresa una condición altruista elevada. Cuando la Luna está en Tauro, se exalta en Tauro, y de la misma forma. Así con todos los planetas que aparecen en la tabla, regencia y exaltación. Pero también el lugar opuesto, es decir, cuando Marte se encuentra en Libra, si aquí vamos la columna de Libra y vemos a Marte, se encuentra en detrimento o exilio. Y allí, en vez de tener 5 dignidades, tiene menos 5. Eso significa que el potencial natural de Marte, su naturaleza, no la podrá expresar en ese signo, porque no tiene la capacidad de llevarlo adelante. Si hablamos, por ejemplo, de Venus, ¿sí? Como rige Tauro y también rige Libra, estará en detrimento en Escorpio. Si buscamos la tabla de Escorpio, estará en detrimento en Escorpio y estará en detrimento en Aries. Es decir, Venus no puede ejercer su naturaleza. Ya hablamos lo que es la naturaleza del planeta. Es muy importante que dominen la naturaleza del planeta. Eso no es lo que rige, ni tampoco la determinación universal. La determinación universal de Venus es el amor. Eso es una generalidad para la interpretación humana. Pero la naturaleza del planeta. La naturaleza del planeta es conquistar la armonía, la afinidad vibratoria, el equilibrio universal. Otra cosa es decir el amor. El amor es una condición de la expresión humana, ¿sí? Aunque también hay relaciones de lo que considera el amor universal y todo esto. Pero el amor simplemente es el equilibrio vibratorio. Lo que pasa es que nosotros lo vinculamos a la relación y puede ser instintivo, apasionado, violento. Entonces ya ahí Venus estaría cambiando su conducta. Bueno, eso depende mucho de en qué signo se encuentre. Sobre todo si se encuentra en su lugar de regencia, exaltación, exilio o caída. La misma luna que se exalta en Tauro, está en caída en Escorpio. Aquí vemos la línea de Escorpio y vemos que la luna está en caída en Escorpio. Ahí tiene menos 4 dignidades. Es decir, la naturaleza esencial, prístina de la luna no la puede ejercer armónicamente como la ejerce en Cáncer o en Cáncer o en su lugar de exaltación, que es Tauro. Ni en Cáncer ni en Tauro. Muy bien, eso es lo más difundido, lo más conocido, ¿no? Pero hay otros factores importantes que no se refieren al que el planeta ocupe ese lugar, sino la influencia que tiene ahí sobre los planetas que ocupan ese lugar, ¿sí? Es decir, vamos a poner una carta.
Aquí tenemos una carta, bueno, una que busqué ahí de forma general. No me gusta ver cartas, ¿no?, que identifiquen a personas. Estas son personas conocidas mundialmente, ¿no? Esta es Corazon Aquino, una fue presidenta de Filipinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que Mercurio rige Virgo. Si Mercurio estuviera en Virgo, estuviera en una posición de dignidad y él ejercería todo su potencial. Pero en este caso, Mercurio va a tener influencia en los planetas que están en Virgo. ¿Por qué? Estos planetas dependerán de él. Y eso es importante, conocer la dignidad. Porque depende de cómo esté Mercurio, va a traer condicionamiento a esos planetas. Y aquí hay otro punto importante, que se llama recepción. Es decir, cuando hay planetas en Virgo, tienen buena recepción sobre Mercurio, porque Mercurio es regente de Virgo. En este caso, por ejemplo, Mercurio tiene buenos aspectos a Marte y a Júpiter, pero Mercurio es su gobernante. Mercurio tiene buena recepción en Virgo, por lo tanto, este trino es diferente a Marte, por ejemplo, en Virgo, que si fuera un trino a Marte en Tauro. Porque la recepción de Marte en Virgo hacia Mercurio es mucho más armónica que la recepción de Marte en Tauro hacia Mercurio, porque Mercurio no gobierna Tauro. Y eso no lo podemos concebir si no conocemos las dignidades esenciales. Esto ocurre con la regencia, pero también ocurre con la exaltación. También ocurre con la exaltación. Por ejemplo, Marte se exalta en Capricornio. Después vamos a explicar algo también aquí. Marte se exalta en Capricornio. Por lo tanto, la Luna tiene una buena recepción sobre Marte porque la Luna está en el lugar de exaltación de Marte. Esa es una interpretación muy detallada, profunda, que da una diversidad de comportamientos y fuerzas y de condicionamientos muy particulares en función de estas recepciones. Bien, yo no puedo saber si la Luna recibe bien a Marte si no conozco que Marte se exalta en Capricornio. Obviamente eso dependerá de quién es el planeta, de cuál sea su estado celeste, porque por ejemplo, nosotros hablamos de que Marte tiene una buena recepción en Capricornio, por lo tanto, cuando se conecte con la Luna, Marte le va a dar una condición, una energía fuerte a la Luna, pero la Luna se encuentra en exilio. Entonces, acá hay una combinación de factores a interpretar. La recepción puede ser armónica, puede ser más difícil, pero siempre se dice que hay una buena recepción, ¿sí? Eso depende de también, en este caso, si nosotros analizamos a la Luna en Capricornio, tenemos que profundizar la interpretación. Decimos, la Luna se encuentra en exilio. Pero siendo Saturno su señor, ¿cómo se encuentra? Ese Saturno se encuentra en dignidad. Eso favorece a que las circunstancias adversas de la Luna pueden al final terminar en una condición positiva. Entonces, no es lo mismo que Marte le dé una buena recepción a la Luna, ¿sí? Marte le dé una buena recepción, que Marte tenga una buena recepción en la Luna porque está en Capricornio, estando Saturno en dignidad, que Marte tenga una buena recepción de la Luna en Capricornio, estando Saturno en exilio o en caída. Entonces, lo que no se comprende a veces de la astrología, que es, hay muchas cosas que suman en la interpretación, y eso le da una enorme riqueza interpretativa. Hoy vemos muchas generalidades en la interpretación. Hay 2000 años de astrología, de investigación de la tradición, donde es extremadamente rica, que no la podemos obviar.
Obviamente tenemos que traerla a nuestros tiempos, ¿sí? También puede darse otro factor. Por ejemplo, aquí tenemos un caso que se llama recepción mutua, ¿sí? Recepción mutua. Aquí tenemos una recepción mutua mixta. ¿Por qué? Fíjense, Mercurio se encuentra en Capricornio, ¿sí? Que es el lugar donde se exalta Marte, y Marte se encuentra en Virgo, donde es el lugar donde Mercurio gobierna. Entonces, Marte está en el lugar donde Mercurio rige, porque es su domicilio, y el Mercurio está en el lugar donde Marte se exalta. Eso se llama recepción mixta. Es decir, los dos planetas se retroalimentan porque conocemos sus lugares de dignidad. Bien, esto también puede darse en regencia y regencia. No tenemos el caso aquí, ¿no? Pero puede darse en regencia y regencia, ¿sí? Por ejemplo, que Mercurio estando en Capricornio y Mercurio en Capricornio, por ejemplo, y Saturno en Géminis, ¿sí? Si Mercurio en Capricornio y ponemos a Saturno en Géminis, Saturno estaría en el lugar de regencia de Mercurio y Mercurio estaría en el lugar de regencia de Saturno, de Capricornio. Entonces, allí habría recepción mutua, pero por domicilio. Aquí hay una recepción mixta. También puede darse recepción mutua entre dos planetas porque se encuentran en su lugar de exaltación. Y también puede darse otras recepciones mixtas. También tenemos, por ejemplo, exaltación y término, exaltación y domicilio, como vimos ahora, domicilio y término. Esas son menos utilizadas, pero también dan relaciones entre los planetas que los conectan armónicamente, o eso hay que tomar otros puntos de interpretación, o puede no ser tan armónico, depende de quiénes son los planetas, en qué condición se encuentran, ¿sí? Muy bien. Obviamente este Mercurio, ¿verdad? En esta carta tiene buena recepción de todos los planetas que están en Virgo. Aquí hay dos nodos porque es el nodo verdadero y el nodo promedio. Estuvimos viendo en clase esta condición, por eso están los dos, pero no se confundan por eso, ¿no? Hay que utilizar uno solo. Yo recomiendo el nodo promedio. Da muy buena interpretación. Durante toda la tradición se utilizó el nodo promedio, el nodo verdadero, que a veces se pone directo, retrógrado, vuelve a ponerse directo, está en una posición a veces con una diferencia importante de grados, pero el nodo promedio es lo que yo recomiendo, ¿no? Muy bien. Estos planetas tienen recepción de Mercurio porque es su lugar de domicilio. Y estos planetas tienen recepción de Marte porque es el lugar donde Marte se exalta. Eso hay que tenerlo en cuenta para la interpretación. También podemos tomar en cuenta a los planetas transpersonales, a los planetas modernos, aunque esos no están dentro de las dignidades esenciales. Pero, por ejemplo, si Urano está en Aries, puede tener una buena recepción de Marte. Podemos extender esa interpretación a planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Lo que yo no hago es poner a los planetas modernos en una posible tabla de dignidades, es decir, no buscar una exaltación para Urano, Neptuno, Plutón, una triplicidad, un término, eso no existe. Solo tomaríamos la regencia, aunque hay personas que todavía tampoco aceptan la regencia. Pero para mí es evidente que Urano rige Acuario, también lo rige Saturno, que Neptuno rige Piscis, también tiene influencia Júpiter, y que Plutón rige Escorpio y también tiene influencia Marte. Eso lo explicamos claramente en el curso para los que participan, ¿no? Hablando del curso, también muchos me preguntan
si pueden unirse a un curso, no pueden ya unirse, hay varios cursos que estamos llevando adelante, o sea, curso de formación profesional que es el mismo programa que dura 2 años, ¿no? Pero como información general, para los que preguntan, igual pueden escribirme y pasarle todo el pensum de estudio. El próximo curso comenzará en febrero del 2025, ¿no? Yo comienzo un curso cuando se gradúa un grupo. A fin de año se graduará un grupo, por lo tanto comenzaremos otra formación. Hay varios grupos en este momento en formación. No es que hay un solo grupo de estudio en el año, hay muchos grupos de estudio, pero se gradúa uno, comienza otro. En febrero del 2025 comenzará otro. Es importante entender que la astrología no puede ser general. Estamos mucho más allá de hablar de que la luna es la madre, de que Venus es el amor. Esa es una determinación general, universal, que tiene que cotejarse con la determinación local. Estamos mucho más allá, de mayor profundidad, de ver los tránsitos. Si Júpiter está pasando por tu casa 2 vas a tener dinero en tránsito, si Saturno está pasando por tu casa 2 vas a tener crisis. Eso no funciona así, no funciona así. Otro punto, primero, es muy importante entender que las dignidades nos muestran la vibración que va a expresar su planeta. Y ahí acá hay una gama, una escala de potencial. Si nosotros vemos, por ejemplo, ¿no?, la tabla de dignidades. Obviamente Marte se expresa plenamente en su mayor potencial en todo Aries. Quiere decir que Marte va a tener la fuerza que él necesita para actuar en Aries. Pero también la va a tener en Capricornio, que es su lugar de exaltación, con un grado menor, pero va a tener mucha fuerza. Pero también Marte va a tener mucha fuerza entre los 20, aquí dice 25, pero en realidad los 24, 59 grados de Aries. Es decir, este sería el término de Marte. Y si Marte está en su término, va a tener una mejor posición que si no tuviera ningún lugar de dignidad. También si Marte está en el primer decanato de Aries, también tiene una dignidad menor que se llama fase o decanato. Pero también eso sucede en el tercer decanato de Leo, Marte, poniendo ejemplo de Marte. Pero también eso sucede que tiene una dignidad en el segundo decanato de Capricornio. Pero si nosotros sumamos dignidades, si nosotros decimos Marte está en Aries, pero se encuentra en el primer decanato, tendrá una mayor fuerza e dignidad que un Marte en Aries que no esté en el primer decanato. Estamos hablando de planetas que ocupan su dignidad. Igual si nosotros decimos, ¿qué diferencia hay en que una persona tiene Marte en Aries en el primer decanato o una persona que Marte en Aries y en el cuarto término, que es entre los 20 y los 24, 59 grados de Aries? Es que el Marte en Aries en el cuarto término de Aries tiene 7 dignidades. A diferencia que si no está en el cuarto término, está en el primer decanato, tiene 6 dignidades. Eso es una escala de valores. Hay un Marte mejor que otro, hay una expresión más potencial. La astrología moderna, y no toda, ¿verdad?, algunas ni siquiera lo utilizan, se queda solo en el concepto de signo. Pero ahí hay una gama de posibilidades de descifrar el poder de los planetas. Por otro lado, también eso ocurre cuando un planeta está en el lugar que ese otro planeta gobierna, que fue lo que usamos para calcular el Almuten, que también se utiliza para calcular el Gilé. Es decir, si un planeta se encuentra en el cuarto decanato de Aries, en el cuarto término de Aries, perdón, no hay cuarto decanato, hay 3 decanatos, en el cuarto término de Aries, ¿sí?, estará teniendo recepción de Marte, dependiendo de cómo esté Marte en la carta. La recepción funcionará dependiendo de cómo esté el planeta en la carta. Entonces ahí combinamos la dignidad que se encuentra el planeta y qué casa gobierna por dignidades. Es decir,
El lugar de mayor gobernanza de los planetas es la regencia. Allí tienen un poder poderoso innato, es decir, todo planeta ejerce su influencia en el signo que gobierna, por lo tanto, en la casa donde cae ese signo. También hay gobernanza por exaltación. Es decir, la luna tiene una influencia donde está Tauro porque allí se exalta. Júpiter tiene una influencia donde está Cáncer porque allí se exalta. Esto era muy utilizado en la tradición. También pasa en la triplicidad. Es decir, la triplicidad se define si nací de día, si el sol está sobre mi horizonte, el gobernante de la triplicidad de fuego será el Sol, el gobernante de la triplicidad de tierra será Venus, el gobernante de la triplicidad de aire será Saturno. En el curso explicamos por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Uno dice, ¿y cómo Saturno gobierna Géminis? La triplicidad de aire, porque gobierna todos los signos de aire. Bueno, eso se explica claramente. Eso tiene un proceso de descifrar por qué. Si nací de noche, el gobernante de la triplicidad de fuego será Júpiter, el gobernante de la triplicidad de tierra será la luna, y el gobernante de la triplicidad de aire será Géminis, y el gobernante de la triplicidad de agua será Marte. ¿Qué significa esto? Que si yo nací de noche, Júpiter va a tener influencia en los planetas que se encuentren en la triplicidad de fuego, menor que de la dignidad, pero va a tener influencia. Se puede decir que puede tener recepción, ¿sí?, por triplicidad. Por ejemplo, supongamos que un Júpiter está en Sagitario. No solo está en dignidad porque se encuentra en Sagitario, sino que está gobernando esa triplicidad. Si nació de noche, si nació de día y Júpiter está en Sagitario, ya no es gobernante de la triplicidad, porque el gobernante es el Sol. Saturno, que aparece aquí, es participante, ese tiene otro contexto. Pero aquí podemos ver cómo hay escala de fuerzas y de comportamiento de los planetas en combinación de las dignidades. También tenemos el punto de los términos. Se utiliza de la misma forma. Si un planeta está, por ejemplo, ¿no?, supongamos que la luna está en Cáncer, ¿sí?, no es lo mismo que esté entre los 0 grados y 7 de Cáncer a que esté entre los 26 y los, por supuesto, no existe el grado 30, es 29,59 de Cáncer. Porque si la luna está en los primeros grados, estará en el decanato que lo gobierna Marte. Y si la luna está en los últimos grados, estará en el decanato que gobierna Saturno. Pero si la luna está entre los 7 y los 12,59 grados de Cáncer, estará en el decanato que gobierna Venus. Y hay que ver cómo esos planetas influencian sobre la luna, aunque la luna estuviera en dignidad. Ahora, eso es un tema importante. El Sol y la luna no intervienen en los términos, pero son combinaciones de fuerzas y donde voy a depender de esos planetas. Además, los términos son muy importantes, hablando de otra condición de dignidades, porque hay una técnica que se llama grado divisor y planeta participante, que es la dirección del ascendente por dirección primaria, qué término está pasando. Y el planeta gobernante de ese término será el planeta grado divisor. Y eso tiene una eficacia muy buena, muy buena. Bien, entonces, si nosotros vemos una carta, cualquiera que sea, nosotros podemos ver capacidades interpretativas, ¿no? Por ejemplo, voy a ver otra por aquí, a ver que tengo cerca, por ejemplo, Neil Armstrong, ¿no? Por ejemplo, Júpiter se encuentra en Cáncer, está en su dignidad. Dignidad por exaltación. Quiere decir que Júpiter va a expresar su potencial más elevado. Todavía no nos metamos con aspectos, ¿no? Pero esto dependerá de la dignidad de la luna. Obviamente la luna va a tener buena recepción ahí, porque está en su signo, pero dependerá de la dignidad. Aquí la luna se encuentra en Sagitario, no está en exilio, no está en caída. Vamos a ver la luna en qué dignidad de las otras dignidades se encuentra, ¿no? Por ejemplo, luna 25 grados de Sagitario. Veamos entonces
nuevamente la tabla de dignidades. Luna 25 grados de Sagitario. Por ejemplo, buscamos la tabla de Sagitario, sabemos que no es gobernante de la triplicidad, sabemos que la luna no está en santación y sabemos que tampoco es el decanato, porque el segundo decanato de Sagitario corresponde a la luna, ya el tercero, 25, corresponde a Saturno. Así que la luna no tiene ninguna dignidad en Sagitario, ninguna. No tiene regencia, no tiene término, no tiene fase y tampoco está en exilio y caída, tampoco, ¿no? Entonces, ahí vemos que la luna, eso se define peregrino y tenemos que sacar una cierta analogía cómo se comportaría la luna en Sagitario. Esa es una interpretación de cada astrólogo, cuando se define por las afinidades que pueda mostrar. Pero diferente puede ser, vamos a buscar otro, no lo he visto porque esta carta la estoy exponiendo espontáneamente. Busquemos otro por aquí. A ver, investiguemos otro planeta, ¿no? Por ejemplo, cuando un planeta está en su domicilio, no hay que ver otro planeta. Saturno está en Capricornio, no hay nadie que lo influencia, está en plena dignidad, por eso su mayor potencial. Pero veamos a la luna en Sagitario. Dijimos que la luna tiene una influencia sobre Júpiter porque la gobierna. Aquí, ¿cómo vemos esto? A ver, es muy importante, Júpiter está en la casa del dinero y su señor o regente, que es la luna, está en la casa del dinero de los demás. Esto establece por regencia una conexión entre la casa del individuo y la casa del vínculo económico con los demás. Establece una conexión. ¿Bien? Pero acá hay recepción. Y hay recepción mutua. ¿Por qué? Porque la luna está donde Júpiter gobierna y Júpiter está donde la luna gobierna. Esa es una recepción mutua que puede ser muy armónica, aunque la luna no esté en dignidad, pero no está en exilio ni en caída. Y Sagitario es un signo, digamos, de cambio porque es mutable, de avance y de visión amplia, porque representa la mente superior, Sagitario, ¿no? El contexto de la conexión al universo, de forma muy general, ¿no? Muy bien, así que acá tenemos una interpretación. No están conectados por aspecto, no están conectados sino por recepción y por regencia. Si nosotros no conocemos esto, perderemos gran parte de la interpretación. Gran parte de la interpretación. Aquí tenemos otro ejemplo. Miren esto, ¿no? Sabemos que Júpiter está en Cáncer y está opuesto a Saturno en Capricornio. Saturno en Capricornio está en dignidad, ¿sí? Saturno en Capricornio está en dignidad. Pero al estar en Capricornio es el lugar de exilio de Júpiter, porque se exalta, perdón, el lugar de caída de Júpiter porque se exalta en Cáncer. Y Júpiter está en Cáncer, que es el lugar de caída, el lugar de exilio de Capricornio. Entonces, Júpiter no recibe bien a Saturno y Saturno no recibe bien a Júpiter. No hay recepción. Aunque ellos están en dignidad, no hay recepción entre ellos. Esto hace mucho más difícil la oposición. Entonces, si bien por un lado este Júpiter recibe muy bien a la luna que está en el dinero de los demás, desde el dinero personal, aquí tiene una oposición a Saturno, ¿verdad? Que también está en el dinero de los demás. Entonces la interpretación es compleja. Primero puede pasar una buena oportunidad y después darse una pérdida, aunque Saturno en Capricornio puede eliminar no un mal tan grave porque está en dignidad, pero no le va a favorecer la recepción de Júpiter para que le solucione el problema. Esto es una interpretación, son claves de interpretación, que si tú no conoces la tabla de dignidades, si tú no dominas las recepciones y las diferentes conexiones entre los planetas en la carta, vamos a estar muy cortos de interpretación profunda, muy fallos en la interpretación. La astrología es una herramienta profundísima que va mucho más allá
del término adivinación. En la astrología nosotros podemos entender procesos. En la astrología podemos no solo entender procesos evolutivos a través de la carta natal, sino que podemos ver periodos de nuestra vida. Y al tener previsión, podemos tomar conciencia y ejercer una influencia sobre los procesos que tenemos por delante. Lo que sucede es que suele la astrología condicionarnos, ¿no? Fui por un astrólogo, me dijo que me iba a pasar esto, me dio miedo, no quiero saber de nada. Esto es inmensamente más profundo. Hay que entender que tanto la astrología como el tarot son herramientas que dan información específica al consultante, pero dependerá de quién interpreta. Espero que te haya servido de forma muy general y son solo tips de interpretación. Digo esto porque mucha gente me escribe, sigo tus videos, aprendo mucho. Para aprender hay que profundizar mucho más. Yo acá doy cosas generales. Entiendo que sirven, le agradezco todas sus palabras cuando me escriben, pero en realidad no se van a hacer astrólogos viendo mis videos de YouTube. Puede ayudarlos, pero en realidad la astrología es un estudio muy profundo, dedicarle mucho estudio, mucho tiempo e investigación. Los impulso a eso, y si estás interesado en cualquier información de mis cursos, tanto astrología como tarot, como saben, el próximo astrología comenzará en febrero, escríbeme a mi correo electrónico y te envío toda la información. Están invitados a la próxima tertulia astrológica del domingo 11. Recuérdalo, es abierto, es libre y todos pueden participar. Bendiciones en tu camino, que la divinidad derrame infinita luz en tu camino. Namaste.